Los procesadores de Intel de 13ª generación Raptor Lake huelen, ya están ahí. Se huele que ya están muy cerca y es probable que salgan en otoño, septiembre, octubre o noviembre. Muy probable que en la época de octubre. Así que no podemos esperar y tenemos que hablar de qué están haciendo con estos procesadores. Así que, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Pues vamos a hablar del genio, de la reliquia, del tope de gama, del producto estrella de Intel, sí, el i9 13900K, el procesador tope de gama de esta marca. Estamos hablando de un procesador que aún está amasándose, pero estamos hablando de 24 núcleos y 32 hilos. ¿Cómo está configurado este procesador? Pues tiene 8 P-cores y 16 E-cores, lo que hace un total de 24 núcleos, 32 hilos. Según rumores, podemos esperar un total de 68 megabytes de caché. Esto pinta muy interesante. El procesador que han usado para las pruebas tiene 3 GHz de frecuencia base y 5,5 GHz de frecuencia turbo. Pero se rumorea según las pruebas y lo que van comentando que podría llegar a una frecuencia turbo de 5,8 GHz en un único núcleo, no en todos, Esto siempre ha funcionado así. Realmente en las pruebas que se hicieron, como podéis ver, el procesador funcionaba en todos sus núcleos a 5,5 GHz, pero uno estaba a 5,7, ¿vale? Siempre hay uno que va a funcionar más o que puede llegar a funcionar más. El procesador se probó en una Asus ROG Maximus Z690 con 32 GB de memoria DDR5 a 6400 MHz. Realmente esta es una configuración de memoria RAM realmente muy rápida que se ha probado, porque realmente de forma nativa este procesador solo admitiría 5600 MHz, o sea que algo han toqueteado. En pruebas mononúcleo obtuvo una puntuación de 2133 puntos. Y en multinúcleo... ¿Y en multinúcleo? ¿Qué acabas de decir? En multinúcleo ha conseguido una puntuación de 23.701 puntos. Hay que comparar que con el i9 12900K se obtenía una puntuación de 1987 puntos en mononúcleo y 17.272 puntos en multinúcleo, mientras que el Ryzen 9 5950X conseguía 1686 puntos en mononúcleo y 16.508 puntos en multinúcleo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el nuevo procesador de Intel podría ser un 48% más rápido que un Ryzen 9 5950X. ¡Ojo! Un 48% más rápido. Y en comparación con su predecesor, con el 12900K, un 37% más rápido. ¿Cómo consiguieron esto? Pues realmente añadiéndole 8 E-cores a este procesador. Y se notan muchísimo. Obviamente, tengamos claro que estas velocidades no son realmente las que van a salir finalmente. ¿Qué pasa? A nosotros nos dicen, no, probablemente no van a ser de 5,5, va a ser a 5,8 el procesador. Yo tendría mis dudas, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que estos tíos están probando los procesadores hasta que revienten. Lo que quieren es sacar el mayor rendimiento y probarlo en el límite. ¿Tú realmente crees que van a sacar después un procesador que ellos lo prueban al límite a 5,5 y a ti te lo van a sacar a 5,8? Tengo mucho que pensar, que igual sí, pero yo me decantaría más porque van a ser un procesador de 5,5 GHz. Ojalá sean a 5,8, porque el salto que van a pegar es abismal. Obviamente hay que tener en cuenta que a Ryzen, estamos comparándolo con un Ryzen 9 5950X. Ryzen tiene que sacar este año los Ryzen 7000, arquitectura Zen 4. Bueno, no podemos saber qué medidas hay en comparación. Intel sí, remonta frente al Ryzen 5000, pero tranquilos, que Ryzen tiene el 7000 preparado, en el horno, que hablaremos de ellos. ¿Y por qué digo esto? Porque Ryzen realmente ha dicho que su mejora con respecto al Zen 3, cuando saquen ahora el Zen 4, va a ser un 35% mejor.
van a andar ahí, van a andar ahí peleándose Intel contra Ryzen. Esto se acabó, esto de que Ryzen es mejor que Intel o en su momento Intel era mejor que Ryzen. La batalla que estamos viviendo estos últimos años es muy buena. Así que chicos, si os ha gustado estas noticias sobre el buque insignia de Intel, pues ya sabes, oye, recuerda que aquí te puedes suscribir para estar al tanto de todas las noticias que tengamos, para ser el primero en descubrirlas. Y recuerda que aquí te voy a dejar más vídeos sobre este mundo gamer, este mundo hardware y todas las cosas maravillosas. Chao chicos.